Y bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado un mensaje intitulado ¿Cómo entender la Biblia? ¿Cómo entender la Biblia? Yo quiero ayudarte hoy a entender la palabra de Dios. Todavía recibo yo correos electrónicos y aún llamadas telefónicas de gente que todavía no entienden la palabra de Dios. Solo no pueden entender. Están confundidos y no entienden la palabra de Dios. Entonces yo pienso que es importante que sabemos nosotros cómo entender la Biblia. Porque hay muchos hoy en día que ni entienden cómo leerlo, cómo está escrito. No entienden las divisiones básicas. Por esto toman sus doctrinas de partes escritos a otros. Y por esto no tienen la doctrina sana. Tienen errores doctrinales. Porque no entienden cómo entender la palabra de Dios. Vamos a comenzar en 2 de Timoteo 2:7. 2 de Timoteo 2:7. Ve lo que dice aquí. 2 de Timoteo 2:7 nos dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo que pido es que me escuchas bien en esta enseñanza y que tú consideras lo que digo y que pides al Señor que te dé entendimiento en todo. Porque esto es lo que deseamos, que entendemos cómo entender la Biblia. Vamos a Lucas 24 también, el libro de Lucas. Y en el libro de Lucas 24:25 leímos algo. Dice aquí: entonces les abrió su entendimiento, oiga bien, para que entendiesen las Escrituras. Dios abrió el entendimiento de uno para que ellos pudieran entender las Santas Escrituras. Este es el deseo que tengo yo, es que tú puedas entender bien la palabra de Dios. Ahora vamos a 2 de Timoteo primero y vamos a comenzar. Tengo muchas cosas que decirte hoy, ¿verdad? Y yo no quiero enseñar mis opiniones ni enseñanzas de cualquier denominación. No quiero enseñarle tradición de hombres ni mis opiniones, ¿verdad? Yo solo voy a enseñar de la Biblia misma lo que la Biblia dice, para que tú puedas entender la palabra y entender cómo entender la palabra de Dios o la Biblia. En 2 de Timoteo 2:15 leímos: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En inglés dice que divide bien la palabra de verdad. O sea, hace divisiones. ¿Sabes qué? Hay divisiones en la Biblia. La Biblia no es un libro muy complicado, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña es lo que la Biblia enseña. Pero uno tiene que leerlo. Y cuando leímos la palabra de Dios, miramos, hay divisiones. Es decir, que toda la Biblia está escrito para nosotros, para leer. Pero no toda la Biblia es escrita a nosotros. Es decir, partes de la Biblia son escritos a judíos. Otras partes a nosotros, la iglesia. Otros a gentiles. Partes son para nosotros salvos, otras partes para los perdidos. Uno tiene que entender, ¿a quién está escrito este pasaje y cuándo? ¿Y para qué? Entonces, para entender la Biblia es muy básica, es muy fácil. Tenemos que hacer divisiones o trazar bien. La división más básica es la ley y la iglesia. Y eso es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La división primera es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay 2 testamentos en la Biblia. Y ya no estamos bajo ambos. Es uno o el otro.
Uno se llama el Antiguo Testamento. Bueno, ya está antiguo. Y otro se llama el Nuevo Testamento. Ah, entonces nuevo. ¿Cuál es el Nuevo Testamento? ¿Cómo es que cambió? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 9 y voy a explicar. Y para mí, qué vergüenza que hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos que ni entiendan esta división. Lastimosamente, muchos hoy en día que dicen que son cristianos ni entienden lo que voy a enseñar ahora. Ni entienden la división más básica en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 9, versículo 15, empezando en 15, dice, y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, está hablando de Jesucristo, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De la otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabrillos, con agua y llana de grana, e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de este roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y el contexto es de pecado. Entonces lo que leímos aquí es cuando comenzó el primer testamento, el Antiguo Testamento, Dios mandó a Moisés echar sangre de un animal. Y comenzó el Antiguo Testamento con esta sangre derramada. Fue puesta la sangre en el tabernáculo, los instrumentos. Ha puesto también esta sangre sobre los hijos de Aarón, los sacerdotes. Entonces, sangre comenzó en el primer testamento, el Antiguo Testamento. Ahora, miramos que dice que el testamento empieza con la muerte del testador. Y leímos en la palabra de Dios que Cristo Jesús murió en la cruz. Y cuando Jesús murió, derramando su sangre, Él empezó el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento empezó con la sangre derramada de Cristo. Como el Antiguo Testamento empezó cuando derramó sangre aquel Moisés. Ve que hay dos distintos testamentos diferentes. Ambos con sangre, pero no son iguales. Uno tiene un tipo de sangre, otro sangre. Uno sangre de animales, otro sangre de Jesucristo mismo. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, ya estamos bajo el Nuevo Testamento. Son diferentes los dos. Sin embargo, hay gente hoy en día que dicen que son cristianos, que dicen, no, estamos bajo la ley, tenemos que guardar la ley, estamos bajo el Antiguo Testamento. Ajá, entonces, ¿para qué el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a Mateo. Bueno, ellos no pueden contestar. Pero si el Antiguo Testamento es antiguo, no estamos bajo el Antiguo, estamos bajo el Nuevo, ¿me entienden? Es una división básica. Mateo 26, 28, está hablando el Señor Jesucristo. Y dice, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Cristo Jesús derramó su sangre y esto empezó el Nuevo Testamento. Y gracias a Dios por esto. Conmigo, por favor, 2 de Corintios 3:6. 2 de Corintios 3:6 dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra de la ley mata, pero el Nuevo Testamento vivifica, da vida. Bueno, yo no quiero morir,
yo quiero vivir, entonces yo necesito estar en este lado, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. ¿Me entiendes? Y aquí está enseñando la palabra de Dios que nosotros debemos ser ministros del Nuevo Testamento, ministrando las enseñanzas del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Esto no es decir que no podemos leer el Antiguo Testamento. Sí, debemos leer toda la Biblia, amén. Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la fe. Primero de Timoteo 1, 6 al 7, nos da una advertencia. Primero de Timoteo 1, 6. Hablando de gente que no entienden la palabra de Dios. Dice, de lo cual apartándose algunos se han desviado a discursos vanos, queriendo ser doctores de la ley. Oiga lo que dice, no entendiendo ni lo que hablan ni lo que afirman. Si uno predica, estamos bajo el Antiguo Testamento hoy en día, la Biblia dice, ni idea lo que dicen. Ni idea tienen, no entienden ellos la palabra de Dios. Están equivocados porque ni están en el testamento correcto. Están enseñando doctrina falsa porque no han venido a este lado. Pero sin embargo, hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, que no entienden cómo entender la Biblia. Ya están tan equivocados que están en el testamento equivocado. Están en el antiguo en vez del nuevo. Vamos a mostrarte esto. ¿En cuál de los dos testamentos estamos? La Biblia nos enseña en Romanos 10:4. Me gustaría darte algunos versículos que nos enseñan el por qué estamos en el Nuevo Testamento y cómo no estamos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay muchos hoy en día, muchos que se llaman testigos, los séptimos días adventistas. Ellos enseñan que no, ya estamos bajo esto todavía. Ok, vamos a ver algunos versículos para ver si es verdad, si estamos aquí o aquí. Ok, Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley. Fin de la ley. Si es el fin de la ley, ya sabemos por qué se llama antiguo. Porque ya está antiguo. Terminado es. Ya estamos bajo el nuevo. Porque esto ya es terminado. Cristo fue el fin de aquella ley. 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Si yo creo en Cristo Jesús, bueno, yo no estoy bajo la ley. Yo estoy bajo la fe en el Nuevo Testamento. Romanos 6:14. Muchos versículos y yo no entiendo porque hay tantos que dicen que son cristianos que todavía quieren estar aquí. No son cristianos. Están equivocados en su doctrina y no entienden la palabra de Dios. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Esto es la ley. Esto es la gracia. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bajo la ley ellos tenían que hacer obras. Y muchos pensaron que por las obras pudieran ser salvos. Pero no, nosotros somos bajo la gracia y salvos por la fe. No por obras. Te voy a mostrar muchos versículos de esto. Pero este versículo nos enseña, no estamos debajo de la ley. Romanos 7. ¿Por qué están tan equivocados aquellos séptimos días adventistas? ¿Por qué no leen la palabra de Dios? Es porque no entienden la palabra de Dios. Y esto es mi deseo, que entiendan bien ellos. Romanos 7, 1 al 4. ¿Ignoráis, hermanos, pues, hablo a los que saben la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre entre tanto que vive? Porque la mujer que está sujeta al marido, mientras él vive, está obligada a su marido por la ley. Mas muerto el marido, ella está libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera, si fuera de otro varón. Mas si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuera de otro marido. Así también vosotros, versículo 4, hermanos míos, solo sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis
de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos para que fructificamos a Dios. 4 nos dice que nosotros somos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Estamos de otro, estamos de Cristo, no estamos de ley. El ley tiene dominio, la ley es estricta, ¿verdad? Pero ¿nos salva la ley? No. Si yo soy salvo por Cristo y trato de ponerme mismo bajo la ley, soy adúltero, según la palabra de Dios. Yo no quiero ser adúltero, pero así explica este pasaje. Espiritualmente es adulterio. Tratar, ponerme otra vez bajo la ley cuando ya estoy librado y salvo por Cristo. Entonces no debo yo salir del Nuevo Testamento al Antiguo. Ya estoy en el Nuevo. ¿Me entiendes? Romanos capítulo 9, versículo 30. ¿Qué diremos pues? ¿Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia? La justicia que es por la fe. Mas Israel que seguía la ley de justicia no ha llegado a la ley de la justicia. Ellos estaban tratando, sirviendo la ley, llegar a la justicia. No han llegado. Es imposible ser justificado por la ley, está diciendo. 32, ¿por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley. Por las obras de la ley buscaron ellos, los judíos, bajo la ley, la justicia. Si uno está bajo la ley hoy, está diciendo, yo quiero ser justo en los ojos de Dios por obedecer la ley. Pero ¿qué dice más? Dice, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, bueno, más y más y más, voy a leer otro versículo, pero dice que los gentiles alcanzaron por fe, pero los judíos no alcanzaron la justicia. Según la palabra de Dios, estamos justificados por la fe, no por las obras. Salvación no viene por las obras que hagamos, viene por confiar en lo que Cristo ha hecho. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Expiación, su expiación de sangre, hecho por nosotros mismos. Y si confiamos en su sangre, somos salvos. Todo es lo que Cristo hizo por nosotros, no lo que hagamos nosotros. Si uno piensa, si hago bien, bueno, Dios me va a aceptar. Mentira. Pero hoy en día hay muchas denominaciones falsas que enseñan, bueno, si uno quiere ser salvo, lo que necesita hacer es buenas obras. Y si sus buenas obras son mejores que sus malas obras, ya son salvos. ¿Es correctas? Aquí enseñan muchos. Si yo hago bien, hago más bien que mal, Dios me va a aceptar. ¿Es la verdad? No según la palabra de Dios. Lo que hemos leído enseña no. Es fe que nos salva, no obras. Vamos a Gálatas 2:16. Para mí es muy triste que hay gente que dicen que son cristianos, pero no son. Y es porque no entienden lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La salvación, la justificación no viene por la ley ni las obras, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Oiga bien, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Si tu pensamiento es, si hago muy bien y si sigo la ley, Dios me va a salvar, eres mentiroso, eres engañado y eres perdido y vas a quemar por toda la eternidad en la llama del fuego, pensando que tú puedes salvar a sí mismo, cuando la Biblia dogmáticamente nos enseña que no puedes salvar a sí mismo. Estás en el testamento equivocado. Aquí no vivimos. Ya derramó su sangre Cristo. En hacerlo comenzó un Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo dice, en este testamento, donde estamos hoy, somos salvos solo por fe, justificados por fe, no por obras. Es el mejor tiempo vivir en toda la Biblia, porque la salvación es un regalo que Dios ofrece.
Solo tenemos que recibirlo por fe. Romanos 3, 25 y adelante, mire lo que dice. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. Fe en su sangre. ¿Confías en su sangre? ¿En cuál sangre estás confiando? En el Antiguo Testamento, la sangre de animales. En el Nuevo Testamento confiamos en la sangre que Cristo derramó. En la expiación de sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Dos sangres. Siempre ha demandado el Señor Jesucristo sangre. Y en el Antiguo Testamento, sangre de animales. Pero Dios mismo derramó su sangre en nuestro lugar en la cruz. Y pide Dios que confiamos en lo que Él hizo. Entonces, si uno dice, no, es porque lo hago yo, ¿qué está haciendo? Escupiendo en la cara de Jesucristo, diciendo, no importa que tú moriste por mí. Yo puedo llegar al cielo por lo que hago yo. Qué sonso, ¿verdad? Qué dundo, qué estúpido. Nadie puede ir al cielo por lo que ellos hacen. Solamente podemos ir al cielo por lo que Cristo hizo por nosotros. Y confiar en lo que Él ha hecho. Porque ya pagó el Señor con su propia sangre nuestra deuda de pecado. Seguimos aquí. Por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. 26. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Mire, la ley aquí en el Antiguo Testamento demandó obras y demandó sangre. Y tuvieron que sacrificar y echar sangre para ser salvo. Pero esta ley no nos salva. Este versículo dice la ley de la fe. La ley que salva hoy es fe, confiar en Cristo y su evangelio, su derramamiento de sangre. Esta ley no nos salva. La ley de hoy es confiar en Cristo. Y esto es que salva. Uno es obras, otro es gracia. Y gracias a Dios estamos salvos por la gracia, no por las obras. Lo que quiero hablar hoy es muy importante. Muchas cosas más que necesito hablar, ¿verdad? Pero mire, Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, hay muchos que dicen que son cristianos hoy en día, y dicen, no, es por las obras que somos salvos. Usted no entiende la Biblia. No traza bien la palabra de Dios. No has estudiado. Vas a quedar bien avergonzado al juicio. Y aún echado al fuego. Porque estás tratando ganar la salvación por sus obras. En vez de solo confiar en la obra expiatoria de Cristo. Hecho por sí mismo. ¿Ve la diferencia? Ahora, Gálatas 3. Quiero leer Gálatas capítulo 3. Empezando versículo 22. Gálatas 3, 22. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Antes estábamos bajo la ley. ¿Pero qué cambió? Cristo vino, murió, expió su sangre, derramó su sangre. Ya empezó nuevo. Ya no estamos aquí, ya estamos acá. Y dice, 24, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. La ley es el ayo. ¿Y para qué la ley, el ayo? Para llevarnos a Jesús. Si tú estás bajo la ley todavía, no has venido a Jesús. Si tú piensas que por las obras de la ley soy salvo, no eres salvo porque no has venido a Cristo.
la ley debe llevarte a Cristo y mostrarte que Cristo es el único que vivió sin pecado y que tú eres un pecador. Dice en otro pasaje que por la ley tenemos el entendimiento del pecado. Sabemos lo que es el pecado porque la ley dice no harás tal cosa, no harás, no harás, no harás. Leyendo la ley uno debe estar leyendo y diciendo, ah, yo lo haré, yo lo hice, ¿ahora qué? La ley dice, esto es lo que no debo hacer, pero ya pequé, ¿ahora qué? Bueno, ¿quién es el único que nunca pecó? Jesucristo. Entonces la ley nos muestra Jesús que nunca pecó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Él murió por nuestros pecados en nuestro lugar y si confiamos en Él, somos salvos y justificados. Entonces yo voy a cambiar de la ley y venir a este lado, a la gracia, si quiero ser salvo, porque no hay salvación bajo la ley. Y por esto dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. 25, más venida la fe, ya no estamos debajo del ayo. ¿Cómo puede ser uno un cristiano diciendo que ya estamos todavía bajo la ley? Ni es cristiano, ni son salvos los que dicen así. Son perdidos. Dicen que son cristianos, pero no entienden las enseñanzas bíblicas. 26, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por la fe, no por la ley. Es algo muy importante. Si no entiendes esto tenemos un problemita. Tú tienes que entender y entender bien. Bueno, si queremos trazar bien la palabra de Dios o entender, hay una cosa. Nosotros leímos la ley. ¿Y qué es la ley? La ley consiste de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Voy a hacerlo así, es una palabra larga. Hay 5 libros en el Antiguo Testamento que se llama la ley. Estos 5 libros se llama el Pentateuco. El Pentateuco era la ley. Sí hay muchos más libros en el Antiguo Testamento, pero estos son lo que los judíos llaman la ley, el Pentateuco. Qué interesante que hay 5. O mire, en el Nuevo Testamento, si queremos tratar bien la palabra de Dios, miremos que en el Nuevo Testamento hay Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aún más hay otro que se llama Actos. Otros dicen Hechos, pero yo siempre digo Actos porque las Biblias más antiguas de 1400, 1500 usan la palabra Actos. Estos 5 libros, bueno, por esto ya entiendes lo que es, ¿verdad? 5 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, como hay 5 libros en el Antiguo Testamento, y de ellos consiste la ley, qué interesante que hay 5 libros en el Nuevo Testamento que son como una llave que nos ayudan a entender el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué viene después de Actos? Romanos a Filemón. ¿Sabes qué estos son? Libros de Pablo. ¿Para qué libros de Pablo? El Actos explica por qué tenemos Pablo en la Biblia. Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué está en la Biblia Pablo? Muchos me han preguntado. Estuve escribiendo por correo electrónico a una mujer muy confundida que dice que es un cristiano, pero no es. Ella confía en obras, pensando que por las obras puede ser salvo. No es cristiana porque un cristiano es uno que ha aceptado la ofrenda de Cristo, la sangre de Cristo, y ya es justificado. Pero esta muchacha dice, yo no entiendo por qué está en la Biblia Pablo, por esto rechazo a Pablo. ¿Cuál es el problema de ella? No entiende la palabra, la Biblia. Lo que quiero hacer hoy es ayudarte en entender. Y hoy en día tenemos muchos que dicen que son cristianos que ni entienden la definición más básica. Por esto están todavía bajo la ley y ellos son perdidos. Hay otros que no entienden tampoco el Nuevo Testamento. Por esto muchos son perdidos. Yo tengo un amigo muy bueno.
pero él no es cristiano. Dice que sí, pero él pertenece a la iglesia de Cristo. Y en su iglesia dice que si tú quieres ser salvo, tú tienes que bautizarse en agua y seguir a Cristo, porque es por el bautismo en agua y seguir a Cristo que eres salvo. ¿Es salvo él? Claro que no. ¿Por qué? Bueno, porque su religión y su iglesia solo quieren estar aquí bajo el ministerio de Cristo. Y lo que ellos hacen es agua, bautizar en agua. Y cuando leen la Biblia, no entienden y por esto enseñan erróneamente que el agua salva. Y qué triste, porque son perdidos. Y ellos dicen, no, pero viene de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces ellos sacan toda su doctrina de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, no estoy en contra de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay muchas cosas bonitas en estos libros. Y cuando abrimos a la Biblia, miramos, empieza el Nuevo Testamento y ahí dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces están en el libro de la Biblia bajo el Nuevo Testamento. Pero la verdad es, si el testamento no empieza hasta que uno muere, casi todo lo que leímos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todavía está pasando aquí en el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? ¿Me explicas? Hasta que Cristo murió en aquellos libros, todavía es el Antiguo Testamento. Entonces, mucho de Mateo está explicando lo que Cristo hizo antes que Él murió. Y todo esto es el Antiguo Testamento hasta que murió Cristo. Igual con Marcos, Lucas, Juan. Entonces es difícil tomar Mateo, Marcos, Lucas, Juan y aplicarlo a nosotros hoy en día diciendo, esta es la doctrina de la iglesia. Faltamos Actos, faltamos Romanos, faltamos los demás libros de la Biblia, primero de Pedro, segundo. Pero muchos hoy en día hacen así. He conocido a muchos que dicen que son cristianos. Y pregunto a ellos, ¿y cuándo fue salvo usted? Y me dicen, no, yo sigo a Jesús. Pero mi pregunta es, ¿cuándo fuiste justificado por la fe? No, solo sigo a Jesús, me dicen. ¿Qué significa seguir a Jesús? Sus enseñanzas en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, yo quiero ser un seguidor de Cristo, Jesús, me dicen. Y yo digo, ¿y cuándo aceptaste por fe el Evangelio, confiando que... No entiendo lo que me dicen. En los años 1960 en los Estados Unidos había los seguidores de Jesús. Muchos drogadictos con pelo muy largo anduvieron en el mundo diciendo, fumamos drogas y leímos la Biblia. Y nosotros queremos vivir una vida como vivía Jesús. Y nació en los Estados Unidos en los años 60. El movimiento de los seguidores de Jesús. ¿Fueron salvos ellos? Claro que no. Fumaban marihuana, vivían en fornicación. En inglés se llamaba hippies, ¿verdad? Andaba con los hippies. Querían ellos, hippies, seguir a Jesús. Pero no más. No querían ellos leer más de la Biblia. No entendieron, entonces ellos, vamos a quedar en Mateo, Marcos, Lucas y nada más. ¿Fueron salvos ellos? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque no entendieron la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a entender nosotros. La ley del Antiguo Testamento era 5 libros. Si vamos a entender bien la palabra de Dios, debemos no terminar con 4 libros, sino más. Debemos ir por lo menos a 5. Porque esto último explica algo muy importante. Y este último, Actos, explica por qué hay más del Nuevo Testamento. Pero muchos que dicen que son cristianos hoy en día solo leen hasta ahí en el Nuevo Testamento y nada más. Por esto no entienden la Biblia y están equivocados. No es pecado leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sí, debemos leer todo. Pero es pecado no entender la palabra de Dios. Y si solo leen hasta ahí y no más, es difícil entender por qué está en la Biblia Romanos y los demás libros. ¿Por qué está Pablo en la Biblia? Por esto debemos entender por medio de estudiar. Entonces vamos a ver, la cosa que me gustaría hacer es mostrarte Mateo, Marcos, Lucas, Juan y cómo ellos muestran el Señor Jesucristo.
el libro de Mateo, si uno lee, el libro de Mateo muestra al Señor Jesucristo como el rey de los judíos. El libro de Mateo fue escrito con un propósito: mostrar que Jesucristo es el rey de los judíos. El libro de Marcos, cuando escribió Marcos, el propósito de escribir era presentar a Cristo como el siervo de Dios. Si lees el libro de Marcos, esto es el perfil o el tema. El tema del libro de Marcos es que Jesucristo es un siervo de Dios. Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y ver el libro de Juan, Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Estos se llaman evangelios. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque cada libro, al fin, casi al fin, muestra la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Pero hasta que muere Cristo, todavía escriban de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Y fueron escritos estos libros para los judíos, para que los judíos pudieran ver que Jesús era su ¿qué? Su Cristo, su Mesías. Entonces el propósito de cada uno de estos era presentar a Jesús como el Mesías. ¿Entienden eso? Y eso es bueno. Debemos entender que Jesucristo es Dios. Este libro, Juan, Hijo de Dios, esto significa que Jesús es Dios. ¿Entiendes? Pero eso fue el propósito de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mostrar a los judíos que había venido su Mesías y que Jesús es el Mesías. Y no termina allí el Nuevo Testamento. Ya después tenemos Actos. ¿Para qué el libro de Actos? Si esto es todo, ¿por qué necesitamos más? Buena pregunta. Para entender la Biblia debemos estudiar. Vamos a ver. El libro de Mateo fue escrito a los judíos para mostrar a los judíos que Jesucristo era su Cristo y su Rey. ¿Y cómo termina Mateo 28? Mateo capítulo 28. Cristo termina hablando a los judíos. Y esto es como termina Mateo 28. Con 19 y 20. Jesús dice: por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, un judío, está hablando a sus discípulos judíos y dio a ellos un mandado. Hay que salir y bautizar y enseñar lo que yo he enseñado. Pues ahí terminó. O bueno, ¿a quién estaba hablando? Vamos a ver. Vamos a Marcos. Y vamos al fin de Marcos. Hay una pregunta. Tenía un amigo mío que graduó conmigo del mismo instituto bíblico. Y hace poco fui a visitarle en Georgia. Y me preguntó algo que no pude contestar. Él me dijo: mira, este versículo de Mateo dice: vaya a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: pero ¿dónde está el Evangelio? Y yo tuve que pensar, es cierto, ¿dónde está el Evangelio? No es pecado bautizar. Cuando uno acepta al Señor, puede bautizar en agua si quiere. Pero Cristo, cuando estaba aquí, Él dijo: yo soy judío, solo a los judíos vine yo predicando. Entonces el mandamiento que Dios dijo en Mateo al fin era judíos, solo para ir a judíos. Más adelante vamos a ver gentiles, pero en aquel tiempo judío a judíos era el pensamiento. Vamos a Marcos. El libro de Marcos fue escrito a judíos para mostrarles que Jesucristo es su Mesías, el siervo de Dios. ¿Cómo termina el libro de Marcos? Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Muchos dicen: sí, ahí está el evangelio. Ok, seguimos.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ok? Énfasis en creer, ¿verdad? Pero mire el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creyeron. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si vivieran cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. O no, tenemos problema. Nosotros hoy en día no debemos alzar serpientes. Ya no hablamos en lenguas, según Pablo. Ya no más hay sanaciones por medio de poner. Estos fueron los poderes o los señales de los apóstoles. Y según lo que leímos en 1 de Corintios, las señales de lenguas y otros fueron para los judíos. Pero leer el libro de Actos, miramos un cambio de los apóstoles a un solo apóstol, Pablo. Y como Pablo dijo, ahora no por señales, ahora por fe somos salvos. Entonces miramos el libro de Actos como un libro de transición de judíos a gentiles. Entonces, cuando hay este mandamiento, no podemos aplicar a nosotros señales y poderes y milagros. Interesante. Ahora, Lucas fue escrito a un gentil. Si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, mira lo que dice. Puesto, versículo 1, que muchos han intentado a poner en orden la historia y las cosas que entre nosotros son ciertamente creídas. ¿Quiénes son? Mateo, Marcos. Pusieron en orden las cosas que pasó en el ministerio de Cristo. Versículo 2, como nos las entregaron los que desde el principio las vieron con sus propios ojos y fueron ministrados de la palabra, hame parecido bien también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio con diligencia. Este hombre, Lucas, dijo, yo entiendo bien todo. Está confesando, yo entiendo la Biblia. Y dijo, aunque otros trabajaron en explicar el ministerio de Jesús, su muerte y resurrección, yo también voy a escribir, porque yo entiendo perfectamente. Escribírtelas por orden, oh muy excelente Teófilo. Hay un hombre que se llama Teófilo. ¿Lleva acento? Sí, Teófilo. Y está diciendo Lucas, yo escribí esto para usted, Teófilo. ¿Quién era? Un gentil. Para que tú pudieras entender los eventos que pasaron en la vida de Jesús, en su ministerio. Y la mayoría del libro está hablando de cosas en el Antiguo Testamento hasta que murió el Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabes qué? Este hombre, Lucas, escribió algo interesante. Él no solo escribió este libro, Lucas. Lucas también escribió otro libro que se llama el libro de Actos o Hechos. ¿Y sabes qué? En el libro de Actos o Hechos, él dice que está escribiendo este libro también al mismo varón. Actos 1, mire lo que dice. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Oiga muy bien, lo que Jesús comenzó a hacer. Entonces, Jesús comenzó a hacer. Según Lucas, el Evangelio de Lucas era el comienzo de lo que Cristo quería hacer. Y él está explicando, Actos es un libro que yo escribí para mostrar lo demás que hizo Jesús. Esto nos enseña claramente que no podemos terminar con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y hasta ahí vamos en el Nuevo Testamento, y basar toda nuestra doctrina en estos libros. No, solo era el comienzo. Lo demás nos explica el libro de Actos. Es una explicación muy, muy importante, porque no podemos entender la Biblia sin entender lo que pasó en el libro de Actos. Y en leer el libro de Actos miramos algo muy importante.
Hablaré mucho más de esto un poco más adelante. Ahora el libro de Juan. El libro de Juan. Juan empieza así. Juan 1:1. En el principio dice, era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Bueno, según Juan, en el principio era la palabra. Palabra es ¿quién? La palabra. Algunos dicen verbo, pero esa es una palabra de los católicos. Verbo, de latín. Siempre en las Biblias más antiguas protestantes había la palabra. La palabra es Jesús y la palabra es Dios. El libro de Juan fue escrito para mostrarnos que Jesús es Dios, o sea, el Mesías. Vamos a Juan 20:31. Porque Juan 20:31 nos enseña algo interesante e importante. Nos enseña el propósito que había escrito Juan este libro. Dice Juan, confiesa Juan, el por qué escribió el Evangelio de Juan. Dice, estas empero están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, Juan es un hombre que también escribió otros libros. Juan escribió Revelación, primero, segundo y tercero de Juan. Él escribió 1, 2, 3, 4, 5 libros, Juan. Lucas escribió 2 libros, Lucas y Actos. Pero 14 libros escribió Pablo. ¿Por qué muchos más? El libro de Juan fue escrito con el propósito de mostrar a los judíos que Jesús es su Mesías, o que es Dios. Ve como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la mayoría está escrito a judíos, con el propósito de mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Ahora, cuando empezamos a leer el libro de Actos, miramos un cambio. Cuando comenzó aquí predicando, los judíos predicaban del nombre de Jesús. Y eran judíos los discípulos de Cristo. Y ellos predicaron quién es Jesús. Y andaban ellos diciendo, tú tienes que creer que Jesús es su Mesías. Tú tienes que creer que Jesús es su Mesías. Y la énfasis de la predicación de los apóstoles primeros era que Jesús es su Mesías, porque estaba predicando judíos a judíos. El libro de Actos es un libro que nos enseña una transición. Una cosa que debes entender es Actos o Hechos es un libro de transición. Cambia de judíos a gentiles. ¿Sabes por qué? Porque la nación de Israel rechazó a su Mesías. El libro de Juan nos enseña que vino Juan el Bautista. Juan el Bautista vino predicando y dijo, fui enviado del Dios Padre a bautizar a los judíos. ¿Y qué tal? Los fariseos rechazaron a Dios Padre, a Juan el Bautista, y por esto rechazaron el testimonio de Dios Padre. Rechazaron una vez. Vino el Señor Jesucristo. Los fariseos, los líderes religiosos de Israel, rechazaron a Dios el Hijo. Leyendo en el libro de Actos, y sin leer Actos no entendemos esto. En capítulo 7 había Esteban. Esteban predicó y dijo, ¿por qué resistáis el Espíritu Santo? Jesucristo es Mesías. Y ellos apedrearon y mataron a Esteban. La tercera vez, Israel, los fariseos, los líderes, rechazaron a su Dios, rechazaron a Dios el Espíritu Santo. 3 oportunidades dio Dios, 3 veces rechazaron. Entonces, en Actos 8, Dios empieza a ir a un gentil, un etíope. Fue salvo Pablo. Miramos en el libro de Actos un cambio de judíos a gentiles. Actos 10 y 11, Pedro ganó a Cristo algunos gentiles. Y leyendo el libro de Actos miramos el cambio de judíos a gentiles. De Pedro a Pablo. ¿Y sabes qué? Con Pablo Dios dio otra cosa y empezó Dios a decir, Pablo, mire, tú vas a venir,
tú vas a salir, tú vas a predicar. En Actos 13 enviaron a Pablo como misionero. Y Dios dijo a Pablo, quiero que tú prediques a los gentiles lo que yo hice para salvar a ellos. Si tú lees a Actos y Juan y muchos, predicando judíos a judíos, siempre dijeron, hay que creer en el nombre, hay que creer en el nombre, hay que creer en el nombre. La énfasis era creer quién es Jesús, porque un judío tenía que creer que Jesús era su Mesías. ¿Me entiendes? Pero nosotros gentiles creímos que Jesús es nuestro Mesías. Es un poco raro pensar en esto, porque Cristo prometió ser el Mesías de Israel. Los gentiles no tienen Mesías, ni necesitan Mesías. Ve cómo el libro de Actos muestra el cambio de predicar quién es Jesús, que Cristo es el Mesías, a predicar por medio de Pablo, hay que confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Bueno, Pablo nos explica en 1 Corintios 15 que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces la predicación de Pablo es creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Los judíos al principio creyeron que Jesucristo era Mesías y esto les salvó. Los gentiles creyeron que Cristo murió por nuestros pecados, confiaron en lo que Cristo hizo y esto es lo que salvó. Entonces yo veo algo muy distinto. Y para entender la Biblia debemos entender el libro de Actos, que muestra el cambio de judíos a gentiles, de Pedro y los apóstoles a Pablo. Y miramos, ahora estamos bajo el ministerio de Pablo, y el Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Ya no estamos salvos por bautizar en agua, como aquellos. Ya no recibimos el Espíritu Santo por bautizar en agua. Ya no tenemos señales y lenguas y cosas así. Ya estamos salvos solo por fe, no por obras, no por milagros. Y somos salvos. Y al momento que recibimos el Evangelio por fe, es cuando estamos sellados con el Espíritu Santo. Y usted no puede entender esto sin leer el libro de Actos. El problema con muchos hoy en día que dicen que son cristianos y no son, es que ellos solo leen Mateo, Marcos, Lucas, Juan y quieren tomar su doctrina de esto, que fue escrito de judíos para judíos, y rechazan a Actos y no leen y hasta ahí van. Otros solo leen Actos 1, 2, 3 y hasta ahí van y no más. Y solo quieren enfocar en Pentecostés, una fiesta de los judíos. Y quieren llamarse, somos Pentecostés y vamos a hacer milagros. No, mentira, no haces milagros. Tú tienes que leer todo el libro de Actos para ver que hoy en día estamos por fe confiando sin milagros. Y cuando leas el libro de Actos entiendes, ya tenemos como nuestro apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, y mira sus libros que él escribió, ya están en la Biblia porque de allí debemos tomar nuestra doctrina. El base de la iglesia son las doctrinas que Dios reveló a Pablo. Ahora podemos entender la palabra de Dios. Ahora, una cosa del libro de Juan, rápidamente. El libro de Juan, aunque que muchas cosas ahí están escritas a judíos y habla de aquí, Juan era el discípulo más joven. Y él conoció a Pablo. Entonces él escribió Juan muchos años después, Mateo, Marcos, Lucas. Cuando escribió Juan, mencionó en Juan algunas cosas que nunca fueron mencionadas en los otros tres. Por ejemplo, nacer de nuevo. Mencionó esto en Juan capítulo 3. Pablo dijo que estamos nacidos de nuevo cuando confiamos en el Evangelio. Dice que estamos nacidos del Espíritu. Interesante, porque Mateo, Marcos, Lucas nunca hablaron de nacer de nuevo y Juan sí. Interesante. Es porque Juan aceptó las enseñanzas de Pablo y cuando él escribió su libro de lo que pasó, él mencionó cosas que olvidaron los otros tres o no mencionaron porque ellos solo a judíos estaban escritos y este hombre estaba escribiendo a ambos judíos y a nosotros cristianos. Menciona en Juan 10, 16 algo interesante.
Por esto estoy diciendo, no debemos decir, ya no podemos en ninguna manera leer los 4 primeros. Sí podemos, pero debemos tener cuidado. Porque algunas cosas escritas ahí no aplican a nosotros, aplican a judíos. Mientras que esto es que aplica a la iglesia, sin duda, los libros de Pablo. Juan 10, 16. Jesucristo está hablando y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también he de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo sabía que los judíos van a rechazarle. Entonces él también tenía el plan en el futuro salvar a los gentiles. Sabía Cristo eso. Mencionó. Y cuando lo mencionó, no ni entendieron Mateo, Marcos, Lucas. Porque en su ministerio ni tenían el deseo de salvar a los gentiles. Pero Juan vivió más tiempo y recordó las palabras de Jesús, mencionando cosas que serán en el futuro aplicados a los gentiles. Entonces el libro de Juan es un poco diferente. Y el libro de Juan fue escrito para que todos pudieran creer que Jesús es Dios. Por esto, por cientos de años, muchos cristianos querían salvar a muchos. Entonces, por esto tomaron el libro de Juan y el libro de Romanos y publicaron juntos. Juan y Romanos. ¿Por qué? Porque Juan explica que Jesús es Dios y Romanos explica que la salvación es por la fe y no por las obras. Entonces, fueron muy sabios aquellos cristianos pensando, si uno va a leer Juan y uno va a leer Romanos, puede entender quién es Jesús y después puede confiar en lo que Cristo hizo por ellos. Entonces, muy sabios, ¿verdad? Pero ahora, hoy en día muchos ni entienden. Muchos no entienden que Jesús es Dios. Y esto es muy triste. Muchos hoy en día no entienden cómo entender la palabra, por esto están equivocados. Los séptimos día adventistas están bajo el Antiguo Testamento todavía. No quieren estar en este lado. Los, como te dije, Iglesia de Cristo, como mi amigo era y es, piensan que el bautizar en agua salva. Están equivocados. Los pentecostés solo leen un poco de Actos y quieren los milagros que solo aplica a los judíos y no a ellos. Y todos tienen en común algo, que rechazan a Pablo. ¿Qué deben hacer? Leer todo el libro de Actos, porque todo el libro de Actos nos explica que Dios ha llamado a Pablo para enviar a Pablo con este evangelio al mundo gentil, para salvar a los gentiles. Si entiendes esto, ya puedes aceptar el evangelio, ya puedes ser salvo, ya puedes ser sabio para entender y trazar bien la palabra de Dios. Romanos 11, voy a terminar con esto. Muchos me han preguntado, ¿y qué tal con los judíos? ¿Entonces está terminado Dios con los judíos? Claro que no. Si uno es un judío hoy en día, tiene que venir a Dios por medio de este evangelio, igual que los gentiles. Pero algún día viene el rapto. Cuando viene el rapto, el propósito del rapto es quitar la iglesia del mundo, para que Dios otra vez pueda trabajar con Israel y los judíos. Esto será la tribulación, cuando vendrá el anticristo. Cuando viene el rapto y Dios empieza otra vez trabajando con Israel, ¿cuál será el evangelio que predica en la tribulación? Esto otra vez. Vendrán 144,000 testigos predicando, Jesús es el Mesías de Israel, hay que aceptarlo. Vendrán 2 testigos, Moisés y Elías, predicando, judíos, tu Mesías ha venido, hay que creer en su nombre. ¿Y quién es? Y ve cómo otra vez la transición, hasta donde empezó, cómo empezó, ya están otra vez. Porque comenzó esto a judíos, rechazaron, entonces ya otra vez va a los judíos después del rapto. Pero hoy en día ya estamos aquí en un tiempo de paréntesis. Hace poco prediqué un mensaje que se llama La Iglesia, un periodo de tiempo de paréntesis. Tú puedes buscarlo en internet para entender más. Por esto leímos de Israel en Romanos 11:11 hasta 13.
Digo pues, tropezaron de tal manera que cayesen, no lo permite Dios, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Porque Israel, la nación, rechazó a su Mesías y no quería creer que Él es el Mesías, el Rey. Dios llevó a los gentiles el plan de salvación, que es confiar en lo que Cristo ha hecho, el Evangelio. ¿Y qué tal? 2. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más la plenitud de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Está hablando el apóstol Pablo y dice, mire, mi ministerio es ir a los gentiles, salvarlos, darles el evangelio de salvación. Pablo nos enseña otra cosa. Romanos 15:8. Digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión para la verdad, por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesucristo era para los judíos, para confirmar algunas promesas. Mire el contraste en versículo 16, hablando el apóstol Pablo. Para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. Jesús vino para los judíos, quería que aceptaran ellos a Él como Mesías. Rechazaron. Entonces Dios dijo, Pablo, tú vas a los gentiles, enseñando el evangelio, que ellos creen en mí como su Salvador y lo que yo hice en pagar por tus pecados. ¿Ve? Esto es como entender la Biblia. Ya entendemos por qué está Pablo en la Biblia, como te expliqué, ¿verdad? Mi esposa está escribiendo con una mujer por correo electrónico y la mujer dice, yo no entiendo por qué está en la Biblia Pablo, por esto lo rechazo a él. Ahora, si entiendes, es muy bien, porque solamente es por Pablo que tenemos declarado el evangelio. Y si no confiamos en esto, pues no podemos ser salvos. ¿Son salvos la iglesia de Cristo? No, porque confían en el agua, bautizaron en agua. ¿Son salvos los séptimos días adventistas? No, porque piensan que por las obras son salvas. ¿Son salvos los pentecostés? Pues quién sabe, pero pienso que no. Porque ellos están confiando en sus milagros y sus obras y sus lenguas y pensando, mire, tengo el Espíritu por lo que hago yo, obras. No, tenemos el Espíritu Santo por confiar en lo que Cristo ha hecho. Mire a Romanos 11:25 y adelante. Mire, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos. Muchos que dicen que son cristianos son muy arrogantes y no entienden la palabra de Dios. Y dice que la seguridad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya está trabajando Dios con gentiles por bajo del ministerio de Pablo. Él es nuestro apóstol hoy. Esto es como entender la palabra de Dios. Y hasta que la plenitud de los gentiles, después va a trabajar otra vez con Israel. ¿Sí o no? Sí, 26. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. En el futuro Dios va a salvar la nación de Israel, y como una nación va a quitar los pecados de la nación. Un individuo judío puede ser salvo ahora, pero la nación será salvo en el futuro. Y aún más dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Así es como entender la palabra de Dios. Lastimosamente hay muchos que dicen que son cristianos que están perdidos. Pero si tú entiendes todo esto, y no es fácil, difícil, es fácil entender. Solo leer los 5 libros. Y de ahí, veo en Actos dónde está el cambio de judío a gentil. Veo en Actos el cambio de Pedro y los apóstoles a Pedro. Veo yo cómo cambió. Y ya puedes entender toda la Biblia. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Cuando viene el rapto, trabaja otra vez Dios con los judíos. Como trató de trabajar con ellos aquí, pero rechazaron. Espero que
entiendes esto. Y espero que eres salvo. Si no eres salvo, te pido leer 1 Corintios 15, 1 al 4. Esto es el Evangelio de salvación. Y si perteneces a una iglesia falsa que enseña falsa doctrina, hay que salir, buscar una iglesia buena. Sí existen, aunque que hay pocos, ¿verdad? Siempre hay la iglesia de la nube.com, ¿verdad? Y quiero terminar con esto. No es pecado ser bautizado en agua. El problema es si uno piensa que el agua salva. En el ministerio de Pablo hay gente que fueron bautizados después de ser salvos. Pero solo es un testimonio de la salvación que ya tienes. No es el bautismo en agua que salva. Es la fe en el Evangelio y la sangre derramada que nos salva. ¿Eres salvo? ¿Entiendes tú la Biblia? He tratado hoy de explicar bien para que puedas leer la Biblia y entenderlo todo. Espero que fue una bendición. Espero que te edifiqué y que tu fe está creciendo en el Señor y que tú ahora puedes leer bien la palabra de Dios, entiendo todo. Pues Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo. Gracias por estar aquí con vosotros. Dios te bendiga.